28 de noviembre de 1943. Roosevelt, Stalin y Churchill se reúnen en Teherán para planificar la Operación Overlord, la invasión de la Europa ocupada por los nazis. Churchill alerta del reto que les aguarda. Los británicos conocieron de primera mano la capacidad y la efectividad de la Wehrmacht. La experiencia de Gran Bretaña es aleccionadora. Fue evacuada de Dunkerque en 1940 y expulsada de Noruega y Grecia. Pero a pesar del peligro, los aliados lo arriesgarán todo en una invasión a través del Canal de la Mancha hasta las fauces de las defensas alemanas. Para que el día D fuera un éxito, debían darse 4 factores diferenciados. Primero, los aliados necesitaban el empuje de los hombres y el equipamiento para llegar a la playa y seguir reforzando la cabeza de playa cuando el desembarco fuera seguro. Segundo, supremacía aérea. Los aliados debían evitar que los alemanes reforzaran sus posiciones en las cabezas de playa. Además, necesitarían una gran ofensiva soviética para que Alemania quedara entre los 2 ejércitos invasores. Y finalmente contaban con el elemento sorpresa. Si Alemania hubiese sabido que llegaba la invasión, seguramente habría fracasado. Para ganar la guerra de inteligencia, los aliados montaron la Operación Fortitude. Podría decirse que la Operación Fortitude sigue siendo el gran plan de engaño de la guerra moderna. En una maniobra de distracción, un ejército simulado de 11 divisiones fantasma y supuestamente mandado por Patton se acuartela frente a Calais. Tenían que hacer ver al alto mando alemán que la invasión partiría desde Calais, la ruta más corta a través del canal. Tenían tanques ficticios, pistas de aterrizaje ficticias, hangares ficticios, y dejaron que los aviones alemanes de reconocimiento sobrevolaran la zona para que pensaran que desde aquí lanzarían el ataque principal. La operación engaña a los alemanes. La verdadera fuerza de invasión se prepara en secreto. 9,5 millones de toneladas de suministros. 4.000 naves anfibias. Y más de 1,5 millones de soldados. El hombre encargado de este descomunal desafío logístico es el británico Sir Bertrand Ramsay. El plan de Sir Bertrand Ramsay era meticuloso, complejo y se ensayó minuciosamente en todos los aspectos. El plan es impresionante. 7.000 barcos cargados de soldados y suministros se desplazan en secreto a los puntos establecidos. A la hora determinada avanzarán por estrechos pasillos libres de minas hacia la costa enemiga, pero a través de aguas impredecibles. Simultáneamente se montarán pantallas navales para protegerlos de los posibles contraataques. La magnitud de la operación supera los límites. Personalmente he participado en operaciones como Tormenta del Desierto y Libertad Iraquí, en su fase inicial, y aún así con grandes ordenadores y los tipos más inteligentes. Fue algo sobrecogedor. Llevar a las fuerzas aliadas a las cabezas de playa es solo el inicio. Allí les aguarda el muro atlántico de Hitler, una red defensiva de 2.500 kilómetros considerada por el Führer como infranqueable. Era una combinación de todo. Millones de minas, defensas específicas diseñadas para romper el fondo de las lanchas de desembarco. Había búnkeres con ametralladoras para fuego cruzado, cañones de 152 milímetros, de todo. Una terrible obra maestra. Había tropas que llevaban allí años vigilando cualquier acercamiento a las playas. Podía haber contraataques, eran maestros en eso, había incertidumbre. El margen es desesperadamente estrecho. El comandante supremo aliado Eisenhower fija la fecha: 5 de junio de 1944. Cuando Eisenhower tomó la decisión, era irrevocable. No había plan B, o todo o nada. O la invasión triunfaba, o se descartaría de forma indefinida.
Eisenhower escribió una nota asumiendo la culpa del desembarco, que entregaría en caso de fracasar. Nadie de los aliados lo tenía claro. Mientras los aliados bombardean las infraestructuras francesas que conectan Normandía con el este, 3 millones de efectivos se separan de la población. Las ciudades costeras quedan incomunicadas. El destino de la guerra está en juego. Tras 24 angustiosas horas de retraso debido al mal tiempo, Overlord, la operación aliada más importante de la Segunda Guerra Mundial, se pone en marcha. Pero antes de que la Armada parta hacia Normandía, los aliados llevan a cabo la fase final del engaño. Para convencer a Alemania de que la invasión partiría de Calais, bombarderos británicos a baja altura lanzaron toneladas de lluvia metálica antirradar. Eso creó un ejército enorme en los radares alemanes. Y ese ejército fantasma, que se habían imaginado por documentos y fases ficticias, empezó a cobrar vida. Hizo que los planes defensivos alemanes fueran un caos. Con la maniobra de distracción en marcha, las fuerzas invasoras se dirigen a sus objetivos: 5 playas y un emplazamiento artillero en Pointe-du-Hoc. Por delante de los transportes, un bombardeo aéreo y naval castiga las defensas costeras. A pesar de ello, los hombres que van en las lanchas de desembarco llegan bajo un intenso fuego alemán. Fue muy confuso. Los aviones alemanes volaban justo encima de nosotros. Había disparos y bombas por todos lados. Algunos de los barcos fueron alcanzados por bombas. Los mirabas, pero no sabías quiénes eran. Había hombres flotando en el agua, algunos sin piernas y sin brazos. Estaban muy asustados en las lanchas. Algunos estaban llorando y otros se orinaron. Todos estábamos nerviosos, todos. Pero no se podía hacer nada más. Sabías qué había que hacer y había que hacerlo. Charles Barley y Michael Bernilo fueron de los primeros en llegar a Omaha, la posición alemana mejor defendida. A muchos de los hombres, algunos bajando de las lanchas, los mataron de inmediato, debo decir. Cuando salté al agua y vi que me llegaba a la barriga, me dije: adiós, Charlie, se acabó. Era una sensación terrible estar en el agua. Había cuerpos a tu alrededor que no podías identificar. Fue muy desagradable, muy sangriento. Los afortunados que bajaron de las lanchas debieron enfrentarse a una situación inimaginable. Estarían mareados, oirían los silbidos de las balas a su alrededor y verían a soldados estadounidenses muertos y agonizantes. Fue más que un caos. Fue un caos mortal. El desembarco continuó bajo el implacable fuego alemán y las bajas aumentaron. Pero tras 15 horas de combate, todas las cabezas de playa estaban tomadas. Pointe-du-Hoc caería al día siguiente. Los aliados sufrieron 10.000 bajas, pero con la sangre derramada se consiguió casi lo imposible. Se habían afianzado en la Europa ocupada por los nazis. Para Hitler fue la peor pesadilla que le pudo pasar. Básicamente, firmamos el certificado de defunción de la Alemania nazi el 6 de junio del 44. Después de semanas de aglomeración en la costa de Normandía, el avance posterior superó las expectativas. Un éxito debido a las líneas de abastecimiento que llegaban al frente. La conexión entre Francia y el depósito militar británico fueron los puertos artificiales Mulberry. Desembarcaron 2,5 millones de hombres, 4 millones de toneladas de suministros y 500.000 vehículos en los primeros 10 meses. Impulsando la ofensiva, la Operación Pluto, un oleoducto bajo el mar de 120 kilómetros que suministraba hasta 3.800 metros cúbicos de combustible al día.
Hacer llegar tantos millones de litros de combustible es algo que no se repetirá en el futuro. Lo que consiguieron quizás sea algo único en la historia. Desde el espacio la velocidad del avance es asombrosa. 19 de agosto. París es liberada, seguida de Rouen, Verdún, Amberes y Bruselas. En septiembre alcanzan la línea Sigfrido, en la frontera de Alemania. Hitler lanza su contraataque final en la batalla de las Ardenas. A pesar del gran número de bajas, los aliados vencen y la Alemania nazi está al borde del abismo. La apuesta de Hitler en la batalla de las Ardenas abocó el final del Reich. Esta era la última fuerza operativa que tenía, que pudo modificar el ritmo de cualquiera de los frentes, el este o el oeste. Y cuando la malgastó, la conquista del Tercer Reich al año siguiente fue inevitable. La guerra en Europa se acerca a su clímax.